Juan Pablo, vamos a hablar acerca del régimen jubilatorio de docentes. Bien, perfecto. Es un régimen especial, supongo yo, bueno, como para iniciar, ¿cuáles son los reclamos por ahí más frecuentes que pueden hacer o que pueden surgir por parte del docente dentro del reclamo de su haber jubilatorio? Perfecto. Sí, efectivamente el régimen docente es un régimen especial, regulado por la ley 24016, que establece algo muy sencillo, que por ahí estaría bueno que fuera para todas las jubilaciones, que es que el docente se jubila con el 82% móvil del cargo u horas que tenía al momento del cese. Bien. Entonces yo al momento del cese tenía estos cargos, estas horas, cobraba 100, me jubilo con 82. Eso dice la ley, la 24016. ¿Y no podríamos todos tener una opción de aportar un 2% más y tener los mismos beneficios? Sería ideal. Sí, la verdad que sí. Con un 2% más, claro, y tener esto del 82% móvil que las tenían las leyes de jubilación provinciales. Después se crea el régimen de la general, de la 24241, los índices, la ley de solidaridad previsional, la 24463, que dice todo va a una bolsa, de ahí los pasivos no tienen nada que ver con los activos, básicamente en la determinación del haber previsional, y bueno, ahí empezó todo el problema jubilatorio grave que ya lo hemos venido charlando y lo poco que cobran los jubilados del régimen general. Pero bueno, en este caso los docentes tienen la ley 24016. ¿Qué pasó? Esa ley quedó mucho tiempo, después vino 24016, después vino la 24241, es posterior. Sí. Entonces quedó, digamos, sin aplicación la 24016, tenías que reclamar durante mucho tiempo, hasta que salió el decreto 137 del año 2005, que dice, mire, a los docentes que tienen una ley especial, le vamos a crear un suplemento especial que le va a complementar el haber de la 24241 del régimen general, ahí lo vamos a equiparar a lo que dice la ley 24016, que es al 82% móvil. Ese es el famoso suplemento especial docente, que es lo que cobran los docentes. Por eso dice jubilado ley 24241, régimen docente, suplemento especial, decreto 137 del año 2005. ¿Está bien? Entonces, el docente tiene que tener muy presente, esto se lo digo como consejo, cuál es el sueldo al momento de solicitud del cese de actividades y que empieza a jubilarse, porque hay un problema que puede generarse. El ANSES dice, bueno, el sueldo es 100 del cargo, del último cargo, pero por ahí está mal informado el ANSES y dice era 80. Toma otro, claro. Claro, toma uno menor, entonces le liquidan mal. Entonces hay que tener presente que al momento del cese, el cargo o las horas que tenía, cuál es el haber, para ver si el ANSES determinó el haber inicial, o sea, el primer haber, con el 82% móvil. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? El 82% móvil, la ley 24016 es móvil como la actividad, pero como hay tanta inflación y variación, dice, bueno, le vamos a dar movilidad, pero con índices. Y ahí es a donde puede después haber algún otro problemita en el haber de los jubilados docentes, porque se crea el índice de la Secretaría de la Seguridad Social, que es la resolución 14 del año 2009, si mal no recuerdo, en donde dice, mire, yo cada 6 meses voy a elaborar un índice. ¿Cómo elaboran el índice para después determinarle el 82%? Sí. Con el promedio de todas las remuneraciones de los docentes de todo el país. Entonces, de todo el país. Claro, entonces ahí está el punto. Si San Juan aumenta un 30% y Jujuy un 10%, el promedio es 20%. Entonces el promedio va a ser inferior al aumento que tuvo el activo en San Juan. Entonces por ahí hay que controlar ¿qué es lo que les recomiendo yo a los docentes jubilados? Pidan una certificación del último cargo en el Ministerio de Educación o en la escuela donde estuvieron trabajando, del último cargo que tuvieron al momento del cese, a ver cuánto está cobrando un activo hoy, con la misma antigüedad y con el mismo radio. Entonces, yo estoy, entonces está cobrando 100 y yo estoy cobrando 50, hay mucho desfase. Puedo reclamar el 82. Exactamente. Puedo reclamar el reajuste, pero bueno,
a veces se genera el inconveniente de que cuando uno hace la demanda, el juez dice sí, es procedente, es la ley 24016, el 82% móvil, pero el ANSES no sabes con qué te puede llegar a encontrar, entonces te dice te actualizo, pero te saca de la movilidad del decreto 137 del 2005. Y entonces el tiempo perdés otra vez. Entonces queda congelado el ahorro. Pero bueno, hay sentencias aclaratorias, particularmente acá en San Juan, donde dicen, miren, no lo saquen de la movilidad del decreto. Hoy se usa otro índice que es trimestral, que es el RIPDOC, la remuneración imponible promedio de los docentes. Eso fue por pedido de CETERA, que es la Confederación de Docentes, ¿no?, del país, donde le dicen, miren, bueno, elaboran el índice RIPDOC en el 2011 y en el año 2022, en vez de ser semestral, por la inflación que había, pasa a ser trimestral la actualización de los docentes. Que, bueno, es mejor, ya lo hemos dicho. Hoy la ley general también era trimestral, hoy es mensual, debería ser mes a mes. Pero bueno, trimestral es mejor que fuera semestral. Entonces, los docentes pueden reclamar el reajuste, siempre hay que controlar, hay que ver si realmente hay mucha diferencia. Si no hay, yo les digo, mira, no reclamen, pero yo siempre les recuerdo algo mucho más sencillo para reclamar y para mejorar el haber de los docentes. A casi todos los docentes le pasan, porque es el 82, está atado a un sueldo en actividad. Les descuentan el artículo 9 de la ley 24463, que es el tope del haber máximo, y les descuentan ganancias. Y para esos dos descuentos no necesito hacer ni siquiera un trámite administrativo. Es una demanda de amparo judicial ante el Juzgado Federal de San Juan, donde dice, miren, como un régimen docente es especial, en el caso del artículo 9 es inaplicable. Y en caso de ganancia, que es para todas las jubilaciones iguales, incluso para los jubilados de la ley 24241, el régimen general le dice, mira, la jubilación no es ganancia, devuélvanselo al jubilado. Entonces yo por ahí a los docentes les digo, empecemos con artículo 9, reclamo de artículo 9, eso es sencillo, tal vez al año ya está liquidándose, no corre riesgo la movilidad, igual que con ganancias. Sí. Y después veamos más eso profundo. Ya está establecido el tema de que la jubilación no es ganancia, ¿no? Eso está... Fallo del año 2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sánchez María Isabel. Ese fallo desencadenó un montón y una serie de fallos en donde dice que la jubilación no es ganancia. El fallo Sánchez María Isabel, como pasa siempre, abre la puerta y dice, mire, no solamente hay que analizar la situación tributaria, sino la situación en el caso de Sánchez María Isabel tenía una cuestión de salud muy grave, tenemos que analizarlo en forma íntegra, entonces por eso declaran inconstitucional el impuesto a las ganancias. Pero a partir de ahí empezaron a flexibilizar hasta que llega otro fallo, que si mal no recuerdo es el fallo Calderón, donde dicen, miren, no hace falta acreditar ningún más que condición de jubilado para que no le descuenten solamente ganancias. hace falta sentido común. Pero eso sigue sucediendo. Sí, claro. ¿Y qué porcentaje estimado, no sé si existe algún tipo de estadística que te diga qué cantidad de docentes que están expuestos en esta situación de que se les descuente ganancias, por ejemplo, en la Argentina o en San Juan? No sé si existe ese número. Mira, Romina, para descuento de ganancias, si yo mal no recuerdo, te descuentan a partir de los 2 millones de pesos de haber. Entonces, si cobras más de 2 millones, te van a descontar. Está bien, ¿y qué cantidad de docentes jubilados hoy más o menos están en esa situación aproximadamente? Mira, yo te diría que muchos, no sé, el 80, bien, el 90%, porque el docente vive de la docencia, claro, entonces, y la mayoría, un sueldo docente con el tope de horas, o un cargo de directivo, bueno, son cargos que tienen su remuneración de 2 millones, 3 millones, depende del caso, no sé, hay otros que tal vez no, o sea, pero cuando vos acumulás mucha antigüedad, te influye. Y si tenés radio, que acá en San Juan se paga el radio, por ahí... el radio es la zona. Es la zona, también se paga, entonces esos, digamos, ítems aumentan el básico y aumentan el valor de la jubilación. Entonces, yo te diría, no te puedo decir a número exacto, pero sí que un 80% fácil debe tener
el problema del descuento del artículo 9 y el descuento del impuesto a las ganancias. He tenido casos que tienen, por ejemplo, nada más que descuento de artículo 9. No llegan a que les descuenten ganancias. Pero he tenido casos donde les descuentan las dos cosas que te diría que son casi todos. Hemos tenido un par de consultas que, bueno, entiendo que preguntan lo mismo y yo la voy a sintetizar. Si un docente, por ejemplo, que se jubiló y debería estar cobrando el 82% del activo. Claro. ¿Dónde tiene que pedir la certificación? ¿En el colegio? ¿Dónde trabajó? ¿Dónde tiene que buscar el dato de cuánto está cobrando hoy esa persona con esa misma antigüedad, con esa situación y ese radio en la que él o ella se jubilaron? Mira, para poder comparar, digamos, claro, si para comparar, está cobrando el 82 o está cobrando el 60. Hay que ir al Ministerio de Educación. Ellos tienen, claro, ellos tienen la escala salarial que decir, mire, yo tenía 8 horas cátedra o yo era directivo con 120% de antigüedad, que es el máximo, el radio 40%, emítame la certificación cuánto está hoy el activo. Entonces, ese es un documento con el que vos puedas hacer reclamo en el cese. Cuando te dan el cese del ministerio o de las escuelas privadas, te dan un cese y te dicen, mire, desde el cese trabajaba en este cargo, era director nivel primario, hacen, digamos, la descripción de el cargo que ostentaban. Con esas descripciones que hay que pedir la certificación en el Ministerio de Educación. Si el Ministerio dice no lo quiere dar, bueno, ir a la escuela donde se trabajaba y ver cuánto está cobrando hoy un activo. Entonces ahí podemos hacer la comparación. Claro. Después lo buscan a Juan Pablo y él se encarga de lo Pero bueno, es un poquito complejo, hay que analizarlo bien, no hay que apurarse porque el docente tiene su movilidad y a veces no hay tanta diferencia. Yo le digo, mire, si no hay tanta diferencia... Sí, no vale la pena, de último. No si vale el 88 hacer semejante todo, claro. Exacto, exactamente, pero sí hay casos graves que sí se aumenta mucho, sobre todo los que llevaron mucho tiempo jubilados. Hubo un aumento, no sé si se acuerdan, en el año de pandemia de un gran aumento en San Juan, no me acuerdo cuánto fue, 30, 40% de los sueldos de los activos, y ahí quedó muy atrasado el sueldo de los jubilados pasivos. Entonces, bueno, esas cosas... Bueno, buen dato para aquellos jubilados que llevan mucho tiempo jubilados. Juan Pablo, muchas gracias por venir, ha sido muy interesante como siempre, ¿no?